Como planteé al principio, la idea es conectar experiencias y perspectivas sobre la investigación, tanto en las artes escénicas, en particular en el teatro, como en las denominadas artes duras o artes más tradicionales. Así que en este caso tenemos como nuestra primera panelista a Francisca Guzmán Lastra, quien es investigadora del Núcleo Milenio Física de la Materia Activa, es doctora en fluidodinámica y es académica de la Universidad Mayor, y va a ser la voz en esta conversación, al menos al principio, digamos, de las ciencias más duras, para contarnos cuáles serían las convergencias o las modalidades de investigación y cómo podemos dialogar en torno a estas respecto a las artes escénicas y en particular el teatro. Y luego tenemos de invitadas a las codirectoras del colectivo homónimo, quienes son Melissa Brand, Valentina Parada y Cecilia Yáñez, y este es un colectivo teatral que está realizando una investigación teórico-práctica donde existe una codirección, por eso están las tres directoras hoy día aquí con nosotras, y una creación colectiva. ¿Por qué invitamos al colectivo homónimo? Porque el trabajo que están desarrollando en torno a la figura de Mileva Maric, la esposa de Albert Einstein, y lo que ellas están investigando desde aspectos documentales, testimoniales, históricos y también metodológicos, es cómo relevar esta figura histórica que, según entiendo por la hipótesis en el fondo del colectivo, por ser mujer, ha quedado marginada de la historia de las ciencias o de las grandes ideas. Así es que doy paso en el fondo a que nos cuenten un poco, se presenten y que presenten el proyecto de colectivo homónimo, primero a Melissa, Valentina y Cecilia, y luego vamos a dar la palabra a Francisca para que nos cuente un poco en qué trabaja ella. Y luego vamos a empezar con las preguntas más específicas. Así que les doy la palabra a las codirectoras del colectivo homónimo. Bueno, nosotras somos codirectoras, somos 3 codirectoras y trabajamos de manera colectiva dirigiendo un proyecto que ha tenido una duración aproximada de 2 años, que se llama Proyecto Mileva. Este proyecto tiene la particularidad que no es un proceso para crear una obra de teatro final necesariamente, sino que es un proceso de investigación en donde a través del caso de Mileva Maric y con la necesidad de reconstruir su caso, nosotras tomamos distintas temáticas y las ponemos en práctica a través de distintas estrategias de escenificación. DEPS, que nosotras le llamamos, que son dispositivos escénicos performativos, que básicamente son ejercicios escénicos que ponemos en práctica con distintos invitados, personas, públicos, en relación a alguna temática específica en torno al caso de Mileva Maric. Y eso hemos estado desarrollando durante estos 2 años. Y también hicimos una obra de teatro, pero eso es una parte más de todo el proceso. Claro. Nosotras al poner estas instancias abiertas a público nos fuimos encontrando con que la historia de Mileva empezó a resonar en las distintas personas que estaban participando. Entonces eso también nos llevó a seguir como un poco, como si bien hubo una intención en eso, también fue como un devenir, en irnos encontrando con distintas instancias y distintas maneras de hablar de este caso. Por eso también lo comento para reforzar lo que dice la Meli, en relación a que no fue solamente una obra de teatro, sino que cada una de las instancias fue en sí misma una oportunidad de abrir este caso a la experiencia de otras personas, específicamente también de otras mujeres, y así pasamos un poco de la figura de Mileva a la difusión o a la disolución de este caso en una gran masa, y hacernos la pregunta por qué resuena, por qué ha pasado esto históricamente, en fin. A partir del caso de Mileva, nosotras nos hicimos una pregunta, y esa pregunta fue la que motivó también esta investigación. Me gustaría darle la palabra a Francisca para que nos cuente un poco qué investigas y sobre todo cómo podrías describir tú el proceso de investigación en tu área, cómo se inicia una investigación. Valentina acaba de contarnos que en el fondo ya a partir de un caso se hicieron una pregunta, cómo se formulan las preguntas desde tu área de investigación y cómo se desarrollan o cómo podrías describir estos procesos investigativos. Bueno, respecto de mi área de investigación, yo trabajo en un área interdisciplinaria, ¿cierto? Como observamos, ¿cierto?
en este caso microorganismos o células, observamos, ¿cierto? Entonces nosotros la biología, y de acuerdo a lo que nosotros vamos observando, nos vamos haciendo preguntas de cómo son los procesos de interacción que aparecen naturalmente en biología, entre distintos organismos, ¿ya? En particular, por ejemplo, con bacterias, que es el área en donde yo me especializo. Entonces, lo que nosotros hacemos es que observamos fenómenos biológicos y los intentamos modelar con física, ¿ya? Y al modelarlos con física, en el fondo nosotros entonces intentamos describir lo que estamos observando con herramientas, ¿cierto?, de la matemática. Hacemos hipótesis, planteamos ecuaciones, y luego entonces resolvemos, y entonces la idea es que a partir de lo que nosotros vamos resolviendo, vamos entonces después viendo si podemos predecir, modelar lo que hemos estado observando en el fondo, ¿ya? A eso es lo que yo me he dedicado desde mi doctorado. He pasado desde agentes biológicos como bacterias a modelar también agentes artificiales como microrobots genéticos, que es un poco lo que hice en Alemania. Y en el fondo esa es mi área como donde me siento segura. Y el área también puede ser tan compleja como tú quieras, o puede siempre aproximarte de una forma un poco más fenomenológica o desde una aproximación bien simple, y el resultado es que siempre vas a lograr encontrar algo. O sea, independiente si es que planteas como un modelo muy complejo en donde pones 1000 interacciones y cosas, puedes llegar a encontrar exactamente lo mismo si es que tomas sistemas o modelas tus sistemas biológicos de la forma más simple y entendible, ¿cierto?, para un grupo mayor en este caso, de público, investigadores que están atentos a tu trabajo o que lo van a tomar en algún momento. Y respecto del proceso creativo, yo creo que, o sea, al menos desde mi área, desde nuestra área, en que desde la física voy a hablar, siempre todo parte con una observación, ¿ya? Entonces nosotros observamos algo que nos hace plantearnos, ¿cierto?, una pregunta que nos parece, ¿cierto?, interesante, que despierta nuestra imaginación, y entonces a partir de lo que nosotros observamos comenzamos, primero hacemos una búsqueda, ¿cierto?, de alguna evidencia de si es que existe algo ya hecho con respecto a lo que nosotros estamos observando. Entonces ahí es cuando viene toda la revisión bibliográfica, y es lo que más las personas están acostumbrados a entender como investigar, ¿cierto? Como que investigar sería ir, buscar en libros, en nuestro caso en papers, en los trabajos de nuestros colegas, ver si esa observación que yo estoy haciendo de alguna forma ya está resuelta. Pero el proceso de investigación es más allá de eso. Pues después viene lo que decía Melissa, la parte de la hipótesis, ¿ya? En donde tú te planteas una hipótesis que es como lo que ellas hicieron. ¿Por qué entonces esta figura está oculta para la sociedad? Lo mismo, entonces uno se plantea una hipótesis respecto de lo que está observando, y ya desde ahí viene la parte de resolver, que dedico, que sería entonces modelar lo que yo observo y ver si ese modelamiento puede reproducir lo que estoy observando. Y después ya viene la parte final en el proceso, digamos, tanto creativo o investigativo, que sería la parte ya de transmitir lo que tú hiciste, transmitir lo que tú investigaste, transmitir lo que tú aprendiste, y entregar tus resultados tanto a tu comunidad investigativa, entonces que tus pares también evalúen tu trabajo y que lo aprueben, y ahí es cuando uno publica, ¿cierto?, hace una publicación científica respecto de lo que uno estuvo trabajando en algún tiempo. Y también después ahora viene también después la parte de difundirlo en el público, tanto especializado como también en la sociedad, que también esa parte ahora se ha vuelto muy importante, o sea, ha ido creciendo sobre todo a través de las iniciativas de los núcleos milenios. Yo encuentro que son iniciativas que tienen harto de eso, y eso es súper importante, de que intentan transmitir entonces estos mensajes al público en general. En general, como se piensa que la investigación en ciencias tradicionales o en ciencias duras está muy distante de lo que se puede hacer en términos de investigación artística.
pero ya en esta brevísima conversación yo veo varias convergencias y tal vez sería interesante que desde el colectivo homónimo confirmaran o no si es que ustedes también ven en el fondo estas convergencias, para hablar primero de lo que tal vez son puntos en común entre dos modalidades de investigación, para luego tal vez discutir qué es lo que podría ser distinto, pero así en primera, digamos, en una primera como aproximación está la idea de la observación. Está la idea también de cómo la imaginación, hacerse una pregunta, que también lo mencionó la Vale, la revisión bibliográfica, que también es algo que ustedes están haciendo con Mileva cuando hacen como un levantamiento histórico del caso, la hipótesis, que también es algo que está formulado en el proyecto de ustedes, y después lo que me parece más interesante, que además de esta columna que podría ser como en algún sentido equivalente, o parecida, está esta idea que me parece fascinante, de la que nos habla Francisca, de modelar, y cómo eso tal vez se acerca a lo que estaban planteando ustedes respecto a estos dispositivos escénicos, que es como abstraer temas y también es modelar otras cosas, los cuerpos, los afectos, no sé, no son bacterias, digamos, eso es lo que es distinto, pero en el fondo en términos como de las modalidades de investigación, me parece que tal vez podríamos hacer un paralelo. Y luego también la transmisión como en términos también, claro, de la obra, o no solo de la obra, sino también de la apertura al público de los procesos de investigación en artes escénicas. El camino es re parecido a nivel metodológico, ya lo fuiste detallando tú, y bueno, lo que también me parece, como viendo el trabajo de Francisca, como rescatar que la ciencia, así como las artes escénicas, también vienen desde un acercamiento sensible. Ella lo primero que dice es, veo algo que me llama la atención, empiezo a echar volar la imaginación y me hago una pregunta, porque es algo que me interesa y que me moviliza primero. Eso es el mismo camino que tiene quizás cualquier artista, y en el caso de nosotras también. Cuando miramos a Mileva, lo primero fue observar por qué sucedía esto, movilizarnos y también empatizar, como mujeres obviamente, con su reconocimiento, con su falta de reconocimiento, digamos. Y en el proceso también veo muchas coincidencias obviamente con el tema de la pregunta. Nosotros partimos desde una pregunta que es ¿por qué el cuerpo femenino ha sido marginado del reconocimiento histórico? Y desde ahí surgen 100 preguntas más en el proceso que vamos poniendo a prueba, como tú dices, modelando en cada uno de estos DEP. Cada uno de estos DEP fue la puesta en práctica de esta pregunta para poder buscar respuestas precisamente con el público, porque internamente esas respuestas no las íbamos a encontrar, sino que eran a partir de la recopilación de documentos, archivos, también asesorándonos con científicos para poder entender el mismo trabajo de Mileva. Fuimos poniendo en marcha distintas preguntas que fueron siendo siempre abiertas. Y por eso también el proyecto se concibe así, como un proyecto, y que no es la obra, sino que cada una de esas puestas en práctica, esas preguntas, fue una obra en sí misma, digamos, y arrojó resultados en sí mismos que probablemente quizás en la obra no se ven todos. Entonces, también creo que veo un link ahí en la búsqueda de resultados y en cómo eso después se sociabiliza, o cuál es el desafío de uno como creadora o investigadora de compartir esos resultados después, sabiendo que quizás en el caso de nosotros, en una obra no iban a estar todas esas preguntas contenidas, sino que son parte del proceso. Algo interesante que surgió en nuestro proceso fue que, sinceramente, nosotras nunca en un principio, nunca pensamos en hacer un proyecto tan científico en donde hubiese una investigación de esta manera. Desde un principio nosotros no lo relacionamos con la ciencia. Fue algo que apareció de manera espontánea y que yo también creo que tiene que ver con los espacios en donde se necesita generar conocimientos, y las investigaciones para generar ese conocimiento, yo creo que siempre van a generar algún tipo de investigación que se puede relacionar con la investigación científica, porque a través de estos procesos, como bien explicaba la Ceci,
hay conocimiento detrás. O sea, el arte, el desarrollo artístico, el desarrollo cultural trae conocimiento. Y no me refiero solo a un conocimiento teórico y súper cuadrado de las cosas, que también lo trae, pero también hay un conocimiento en la experiencia misma de relacionarse con otros cuerpos a través de este proceso. Entonces nosotras también le ponemos mucho valor al proceso mismo de este proyecto, porque es en ese proceso en donde se genera el conocimiento y no en el resultado final. Yo creo que tal vez ahí se diferencia un poco con la ciencia, aunque también le da un valor al proceso y a la investigación científica, pero nosotras no resolvemos nada. No damos un resultado final en donde podemos exponer, esta es la razón por la cual Mileva Maric fue marginada del reconocimiento histórico, sino que nosotras proponemos preguntas, como propone el feminismo también. El feminismo es un proceso de observación, es un proceso súper científico, en donde tenemos que estar observándonos, tenemos que estar probando, tenemos que estar remirando lo que siempre habíamos mirado de otra manera para generar conductas y transformaciones sociales y culturales. Y eso es lo que nosotros también hacemos en nuestro proyecto. Pero no es algo que haya nacido de manera, uy, somos súper inteligentes y vamos a hacer esto desde un principio y lo creamos de esta manera. No, es algo que nosotras también con el tiempo y con una madurez podemos observar de nuestro proceso. Y también lo bonito que pasa es que esto ha ocurrido con que las propias personas que han colaborado en el proyecto han permitido darle una visión a este proceso de esa manera. Nosotras en un principio no nos considerábamos feministas, o sea, sí, siempre nos hemos considerado feministas, pero no teníamos una concepción tan radical de que eso era lo que estábamos haciendo, poniendo en práctica. Pero con los colaboradores y las personas que han participado también han construido esta manera de hacer. Y bueno, volviendo como a la pregunta de la relación con la ciencia, totalmente, la Cecilia ya lo expuso súper bien. Nosotras tenemos un proceso de observación, de experimentación, de hipótesis, algunas veces fallamos totalmente, o sea, han habido instancias de performance que para nosotras realmente no han funcionado, otras que sí, pero es un aprendizaje y una transformación en donde se genera un conocimiento. A partir del error también se genera conocimiento. Y en el arte pasa lo mismo. Sí. Yo solo quisiera agregar una cosita muy pequeña que me llama la atención. Me gusta mucho como toda esta sincronía que encuentro entre ambos procesos, perdón. Y cuando Francisca hablaba de la evidencia, también ahí me parece como, me gustaría agregar que nosotras, por ejemplo, en la búsqueda de esta evidencia, en la búsqueda del caso de Mileva, en entender su historia, lo que a ella le pasó, qué tan real es esto que nosotras estamos empezando a investigar, empezando a postular, en esa evidencia nos damos cuenta, en este caso particular, con un montón de espacios, con un montón de vacíos, con un montón de fuentes diversas que a veces se competían entre ellas, se desdecían unas de otras, y eso a nosotros nos abre paso como a la especulación y al juego con justamente lo que decía Francisca, con imaginar también. Y esa parte de esa imaginación y esa especulación tiene que ver también con lo que nosotras empezamos a materializar concretamente justamente en estos dispositivos o en estas formas de modelar esta investigación o esta etapa. Entonces hay harto juego ahí con la especulación, en este caso, con la especulación, la imaginación, la propuesta de distintas posibilidades. O sea, porque finalmente se construye sobre esa idea al final. Todo lo que se dice de Mileva es finalmente a lo que nosotras podemos acceder en este momento. Entonces lo proponemos así y lanzamos la pregunta más, digamos, como antropológica, sociológica por debajo también. Pero eso, solamente agregar lo de el juego con la evidencia que nosotras también nos vimos súper obligadas a hacer porque era necesario tener esa evidencia. Y ahí nos preguntamos cómo jugarla o cómo tomarnos de ella y qué hacer con esto, cómo tensionarla. O sea, ahora viendo también lo que dijeron las chicas, que por ejemplo Cecilia dijo que ellas partieron partieron con una idea y terminaron haciendo otra, y es exactamente lo mismo. O sea, tú partes con una idea y en el proceso en que estás intentando llegar a la respuesta sobre lo que estás viendo, te encontraste con otros resultados y pueden ser más interesantes, y entonces en el fondo tú decís, calla ese camino y sigues por el otro.
Y también el proceso de investigación en ciencias también es súper tortuoso, también está lleno de error, también como decía Valentina, lleno de error, o sea, también pruebas un modelo y en realidad no servía de nada, entonces tienes que volver a empezar de cero, tienes que ahora probar otra cosa, y así, entonces son también como las chicas plantean que esto ha sido procesos de 2 años, demás, lo mismo ocurre acá, o sea, también son procesos que generalmente no salen en un par de días, a no ser que tengas también, no sé ahí cómo serán en estos procesos en el arte, pero aquí también mucho si es que tú tomas estos desafíos sola, o los tomas con otro colega, o lo tomas en grupos de 10 personas, o ahí cambia mucho todo, o sea, como que ahí también una tiene que hacer todo, parte desde la observación, desde la hipótesis, desde el modelo, desde probar, después de escribir, transmitir, entonces ahí claramente es más difícil, a no ser que estés con un grupo de personas, mucho coauto, y que entonces cada uno se preocupa de cada una de las distintas etapas o partes del proceso, entonces ahí también cambia. Justo respecto a eso, me gustaría porque es como un vínculo muy claro también con la idea de la codirección y de esta creación colaborativa. Y tal vez podríamos hablar cómo funcionan estas colectividades en ambos ámbitos, digamos. La Francisca acaba de decir, claro, si uno está sola o si hay más gente y cada uno se ocupa de diferentes como subáreas, por así decirlo. Me gustaría como que habláramos un poco de eso, cómo se conforman los equipos, cómo se conforman los colectivos y cómo ocurren la división del trabajo, por ejemplo, en un proyecto de práctica artística como investigación respecto a la división del trabajo en un proyecto como científico. Y no solo la división del trabajo, sino que también la colaboración en el trabajo. ¿Qué significa colaborar? ¿Qué significa co-dirigir? ¿Qué significa co-crear? Es bien, como decía la Meli antes que se conectara la gente, somos un monstruo de 3 cabezas. Es bien caótico en un inicio y quizás nunca deja de serlo, pero uno se va adaptando y vas encontrando los engranajes para cómo funcionar. En el caso de la codirección, las 3 decidimos las cosas, las 3 dirigimos cada escena de la obra, las 3 hicimos la dramaturgia en colaboración con Carla, que es otra chica que también trabajó en una parte del proyecto. Las 3 estamos dialogando con el diseñador, con la música, y si bien uno delega, como ya tú encárgate de hablar con tal persona y traspásanos después la información, porque obvio, también hay que ir ahí ajustándose en los tiempos, que también es una forma bastante antiproductiva de hacer algo, de hacer teatro, o en el caso de investigación no sé cómo funcionará, pero en el caso del teatro nosotros nos dimos cuenta que era la forma quizás menos eficiente de hacer algo. Y desde ahí también hay un lugar de deconstruir también esa eficiencia, de quizás revelarse y decir, esta es la forma que nosotros queremos. Y bueno, en el caso de los colaboradores, nosotros en el proyecto, lamentablemente no tuvimos financiamiento para poder financiar estas colaboraciones. Entonces dependía mucho de la voluntad de las personas. Y en el camino nos encontramos con la belleza y con la bondad de las personas que de verdad se involucraban mucho con el proyecto por lo que abordaba. Al uno transmitir la historia de Mileva, lo primero que hacen las personas es, ¿pero cómo? ¿Pero cómo pasó esto? Y empatizan. Entonces, al relacionarnos en todos los colaboradores, en todo el proceso, fueron muy, muy generosos en el sentido de decir, yo quiero aportar desde mi lugar ahí. Y quizás las dificultades ahí eran cómo a nivel de producción poder darle continuidad a estas colaboraciones por el tema de financiamiento, digamos, por las condiciones de producción en las que se da también el proyecto. Y en relación a eso, a mí me gustaría aportar que, bueno, nuestro trabajo es una dirección colectiva y
nos ha costado mucho hacer entender en nuestros propios círculos con los cuales nos tenemos que relacionar, ya sean los teatros. Nosotras estuvimos en un programa de dirección escénica del PD, en donde la Vale era la representante, pero ella no era solo la directora de la obra, sino que nosotras también, y así con un montón de espacios en los cuales nos hemos relacionado. Cuesta mucho entender, a propósito del reconocimiento de la mujer y su trabajo, también el reconocimiento de los trabajos colectivos y las colaboratividades, como también pueden trabajar las mujeres. Las mujeres tenemos una manera de trabajar mucho más colectiva y colaborativa de repente. El feminismo también es así. Es un movimiento de masas, es un movimiento en donde no hay rostros representantes, es un movimiento que se levanta desde ahí, y nosotras también trabajamos desde ese lugar. Y esta creación colaborativa y colectiva ha sido súper difícil poder darla a conocer de esa manera y que sea aceptada de esa manera. Y eso ha sido una gran dificultad para nosotras. Nos ha causado mucha frustración muchas veces, porque es súper triste cuando no se reconoce el trabajo que un grupo hace. Y a propósito también del proceso que estamos viviendo hoy en día con la elección de los constituyentes, en donde hay una tendencia a generar la imagen de un representante que va a escribir una constitución, cuando estamos en una sociedad que se está transformando y que estamos cambiando, y el movimiento social surge de la masa, de la gente, de la colaboratividad. Entonces, esa manera de ver las prácticas escénicas, las prácticas culturales, el trabajo en general, es algo que de repente se nos escapa y se nos olvida, y yo creo que es importante como volver a mirar eso. Y también en relación al caso de Mileva Maric, o sea, ella fue una colaboradora en la teoría de la relatividad, independientemente de que haya gente que pueda decir, pero sus fórmulas matemáticas no son las que estuvieron en la última teoría que Albert Einstein expuso, no sé, pero también hay otro tipo de colaboraciones, ¿sí? O sea, por ejemplo, ser madre, criar a tus hijos, también tiene que ver con una colaboración de un logro de una persona en relación a algo. Entonces también nos preguntamos, ¿qué significa trabajar en colectivo? ¿Qué significa una colaboración? ¿Por qué no puede ser reconocida más de una persona en algo, cuando un trabajo puede ser muy colectivo? Y otro punto que quería reafirmar en relación a lo que dijo la Ceci, que tenía que ver con los medios de producción. Nosotras no romantizamos nuestro proceso. Sabemos que tuvo muchas dificultades y una de esas fue la económica. Yo creo que es muy importante, a propósito de lo que dijo la ministra de Cultura, que no tenemos ministra, según mi pensamiento, en donde ella decía que poner un peso en cultura significa quitarle un peso a otra cosa. A mí eso me parece sumamente grave, una falta de respeto y no entender nada. O sea, ojalá ella estuviese en este tipo de instancias para que entendiera que el arte también genera conocimiento y que se tiene que entender los procesos artísticos como una inversión y no como un gasto público. Entonces, a nosotras nos encantaría que estos procesos pudiesen expandirse y más personas pudiesen hacerlo, pero lamentablemente, como no existen los recursos, es súper difícil hacerlo. Lo mismo pasa en la ciencia. Yo sé que también no se invierte la cantidad de plata suficiente en eso. Eso es una gran dificultad y también hay que visibilizarlo, porque es súper bonito hablar de estos procesos, pero también tienen sus dificultades y algo que tiene que cambiar. Sí, gracias, Melissa. Yo creo que el tema del financiamiento también es algo que aúna, digamos, la investigación, en particular en Chile, digamos, ya sea científica o en las artes. Francisca, quería preguntarte cómo funciona como lo colectivo o la colaboración en tu ámbito. Y también respecto al tema de la autoría, porque como tú misma mencionaste, en los papers a veces hay una chorrera pero siempre hay como un autor principal. ¿Cómo funciona eso en términos de la investigación? ¿Y cómo afecta eso las metodologías de investigación? Sí, yo creo que a diferencia de quizás desde digamos, la exploración que están haciendo las chicas desde el arte en estos fenómenos de investigación y colaboración, en el ámbito de la ciencia esto es natural y ha estado ahí desde siempre. La colaboración en investigación es como fundamental en cierto sentido, y también a la vez digamos, yo creo que es como lo que hace que ciencia, en particular en Chile, por ejemplo, yo solo estoy hablando desde la física, no sé cómo será en otra área, pero ¿por qué cuesta que nosotros estemos, cierto, como de los mejores arriba y reconocidos, cierto, con nuestros pares en el mundo? Y ahí tiene que ver un poco con la colaboración, en el sentido en que acá
hay muy poquitos científicos, hay muy poca gente que está haciendo ciencia, que está en un nivel de la ciencia en que tú ya hiciste tu pregrado, ya hiciste tu doctorado, ya hiciste tu postdoctorado, y ya eres académico, investigador en algún lugar, instituto o universidad, ¿cierto? Y como somos tan poquitos ahí, la parte de colaboración se te hace muy difícil. Entonces, si tú miras paper en general en Chile, los papers son de muy poquitos autores, ¿ya? Y eso entonces hace que sea muy difícil estar en la competencia a nivel mundial ahí y tirando papers, ¿cierto? O publicando mucho más de lo que debería. Eso es por un lado. Entonces, respecto a la colaboración, sí, es natural, es efectiva y es necesaria en el ámbito de la ciencia. ¿Cómo nosotros repartimos la autoría o cómo se hacen estos procesos en ciencia? También tenía un punto sobre con lo que dijo Melissa. Nosotros tenemos en los papers, tú tienes el último, digamos que hay dos autores que son como los más importantes de cierta forma, que es el autor correspondiente, que es el que aparece al final de los trabajos, y el primer autor, que es el que es nombrado al principio. El autor correspondiente, digamos, es el creador, que en este caso sería como el director de ustedes, es el que dirige a todo el otro grupo, y también se entiende muchas veces que también podría ser el que tuvo la primera idea o la primera hipótesis, y tú se la planteas a otro grupo, a tu grupo de personas, y ahí las personas que se interesan, entonces son los que comienzan a trabajar contigo, y esa es como un poco la imagen del autor correspondiente, que es el director, y no es necesariamente el que está tanto escribiendo, no es necesariamente el que está modelando, el que ya toma el trabajo como duro en sí, el que está haciendo la revisión bibliográfica, el que está modelando, el que está simulando, el que está resolviendo, es el primer autor. Y el primer autor es el que necesita generalmente la ayuda de otras manos. Por ejemplo, ya si pensamos en un trabajo en que también tiene observación experimental, claramente ahí hay también alguien muy importante que va a estar en la parte experimental, que a la vez tiene que dirigir a toda su maquinaria experimental que lo está ayudando, desde la persona que le está creando los dispositivos hasta el que está haciendo las mediciones, al que está procesando los datos y así. Entonces, hay, digamos, una forma, un árbol, digamos, un árbol de jerarquía que se va abriendo, ¿cierto?, en un trabajo científico, y en donde lo ideal es que entonces todas esas manos que ayudaron de alguna forma aparecen como autores en el trabajo. Y eso es algo que es natural en ciencia, pero también siempre hay polémica, justamente con lo de Mileva o con otros trabajos, entonces en donde hubo una mano ayudando en algo fundamental y que nunca aparece solamente los agradecimientos del trabajo, o también no puede aparecer, y ahí, claro, está toda la polémica científica también de que al final terminas colaborando con las personas que saben reconocerte. Qué interesante como develar un poco como los mecanismos atrás de la investigación artística y la investigación en ciencia, porque creo que en torno o sea, en el imaginario social, el científico, y lo voy a poner a propósito en masculino, está así en el imaginario lamentablemente social, es como alguien que está en su laboratorio, como individualmente investigando algo, y lo que Francisca nos cuenta va justo en la dirección contraria, como está instalada orgánicamente la idea de la colaboración. Y en cambio en el imaginario de las artes escénicas o del teatro siempre se dice es creativo, es colectivo, es un proceso de muchos, pero como bien decía Melissa, hay un montón de resistencias que son muy fundamentales respecto a la generación de conocimiento o de obra o de prácticas creativas en colectivo. Siempre se pone un director, aunque hayan tres, o la prensa llama a un director, aunque sean tres, como que el sistema del mundo del arte no pudiera soportar, en el sentido de hacerle el peso en el fondo a algo que es auténticamente colaborativo. Y eso claro. Me parece interesante como relevarlo en esta conversación. Me hizo pensar también, por ejemplo, cuando te hacen una nota de prensa y aparecen en el diario, aparecen los nombres del elenco. A mí me ha pasado hartas veces que aparece la gente famosa del elenco, y a mí y a mi otro compañero que quizás no nos conoce nadie, no aparecemos nomás, y son dos nombres. Entonces también eso tiene que ver como con otro acontecimiento que pasa mucho a partir del reconocimiento y de los mecanismos de reconocimiento que existen en nuestro medio,
y cómo ese reconocimiento te permite a ti acceder a, como valga la redundancia, a ser reconocido o más visibilizado o qué sé yo. Entonces, no, en eso quería comentar porque me acordé a partir de lo que estabas diciendo. Sí, y a propósito también del proyecto de ustedes, en el fondo del proyecto Mileva, quería preguntarles a todas esta vez, y a propósito de lo que estaba diciendo recién la Vale, al reconocimiento, ¿qué dificultades han visto ustedes en sus ámbitos de investigación particular respecto a la visibilización o al reconocimiento del trabajo de las mujeres? O de ustedes como mujeres, en el fondo. O dicho de otra forma, ¿cómo el género ha jugado en términos de sus investigaciones, del reconocimiento que tienen, si es que ha jugado o creen que no? Y esto tomando un poco también lo que planteaba Melissa respecto como al feminismo y a la, bueno, y también lo que están trabajando ustedes en el mismo proyecto. Sí. Sí, bueno, hay cosas que yo creo que todavía no tomamos tanta conciencia porque de repente uno se da cuenta de las cosas después que pasan o que ocurren cuando hay una remirada de algo, pero yo creo que principalmente en el área del teatro, muchas veces no, ya lo sabemos, o sea, la imagen del director, conocemos mucho más directores en las carteleras de teatro, conocemos mucha más dramaturgia de dramaturgos hombres, siendo que hay muchas mujeres, y creo que hoy en día eso se ha transformado gracias a muchas mujeres que en el fondo han tenido que luchar por visibilizar su trabajo, que yo encuentro que eso no debería ser. No debería haber un trabajo en donde yo tenga que visibilizar el trabajo de una mujer porque tienen que expandirse las miradas. Ojalá que eso en algún momento cambie y no tenga que ocurrir. Pero creo que eso se está transformando y está cambiando. Y bueno, algo que a mí me ha llamado mucho la atención, una vez me hicieron un comentario que para mí fue súper fome, no sé, me hizo preguntarme muchas cosas. Una persona con las mejores intenciones me comentó: oye, qué bueno que tomaron esta temática porque igual es una temática que está de moda, les va a ir bien. Entonces ahí hay un comentario súper peligroso, porque en el fondo nosotras jamás tomamos esta temática para desarrollarla pensando en el feminismo, pero sí eran temas relacionados al feminismo y esto se fue transformando, como el movimiento feminista también, se ha ido transformando y se ha relevado. Pero esto no es una temática que viene desde ahora, es una situación que se ha arrastrado en la historia universal y es algo que va a seguir transformándose, va a seguir cambiando y no es algo que, no es como un capricho, la moda es algo momentáneo, ¿sí? Y estas cosas, estas desigualdades, esta lucha que nosotras estamos levantando desde el feminismo es algo que influye en toda la sociedad, tanto en los hombres como en las mujeres. Y en relación a eso, que los involucra a todos. Es un movimiento que viene desde nosotras, pero que nos involucra a todos. Entonces, en relación a eso, también hemos sido varias veces cuestionadas porque somos feministas y tenemos que ser súper coherentes con eso, como que si las mujeres tuviesen que siempre ser muy coherentes con todo lo que hacen en el feminismo. El feminismo es también una situación en la cual uno se está observando, todos somos súper patriarcales en nuestras conductas, y en relación a eso nosotros también en nuestro proceso hemos trabajado con hombres en nuestro proyecto, ¿sí? Entonces esas imágenes también han sido súper cuestionadas porque nosotras como mujeres trabajamos con hombres, y nosotras instalamos esa reflexión, que en el fondo también es un espacio para que los hombres puedan investigar, puedan deconstruirse, puedan observar con nosotras también, y nosotras en ese proceso. Entonces yo creo que ahí, en esas tres cosas que mencioné, yo he visto cosas que me han llamado la atención en relación a la figura de nosotras como mujeres haciendo teatro. Sí, como si de alguna manera siempre tuviésemos que dar explicaciones de por qué estamos haciendo lo que hacemos. En cambio hay un director o un grupo de hombres que propone algo y es como, veámoslo, en cambio nosotras quizá hay una recepción como más de brazos cruzados y decir, a ver ya, ¿qué van a hacer? ¿Qué tan coherentes son? A ver, oye, pero a mí me han dicho que ustedes no son tan así, pero ¿por qué pasa esto? Y eso lo vivimos mucho nosotras, sobre todo al principio del proceso cuando estábamos tratando como de hacer esta declaración de principios de que éramos tres e intentar seguir en esa coherencia y conversando entre nosotras para evitar conflictos que por supuesto hemos tenido, pero también era un proceso en que nosotras estábamos entendiendo esta metodología
y al ser visibilizada de alguna forma, como que también fuimos recibiendo ese tipo de comentarios. Entonces, eso es nuestra relación, yo siento que de lo que podría decir como en esta codirección. Pero sí, claro, es un ambiente en que hay prácticas que son súper patriarcales y en la que todos hemos tenido que estar en un trabajo de deconstrucción. Dejar de decir ciertas cosas, dejar de opinar sobre los cuerpos, que es algo que pasa mucho y que nosotras también lo hemos agarrado como parte de la investigación a propósito de especulaciones sobre Mileva y etcétera. Hay cosas que se decían de ella. Entonces pasa mucho eso en nuestro ámbito. Se objetualiza mucho, sobre todo a las mujeres. Hay una demanda, una exigencia física para poder pertenecer a cierto lugar que es súper fuerte y es violento, es súper violento. Y pasa con las mujeres y con muchos hombres también y distintas personas en el fondo. Pero suele haber como una mirada súper objetualizante sobre ti en tanto actor, actriz, como un instrumento, algo un medio para lograr algo, sin una conciencia de ese cuerpo, de esa unicidad. Te trato de forzar a hacer de cierta forma para yo acceder a esto que quiero, sin entender qué es eso. En la ciencia también estoy de acuerdo con varias cosas que ustedes han dicho, respecto desde, bueno, hay quizás en ciencias más difícil que en el arte, en el fondo, que alguien llegue a ser directora, por ejemplo, ¿ya? En el sentido en que para tú llegar a ser, por ejemplo, supongamos como directora, como este papel de ser un autor correspondiente en un trabajo, que sería el último autor, que es en el fondo, creo. Entonces, llegar a ser un autor correspondiente, al menos en ciencia siendo mujer, es un trabajo muy difícil, porque para llegar a ese punto, tú tienes que haber pasado por un montón de eslabones, en donde en cada eslabón las mujeres, si bien por ejemplo parten en pregrado, quizás, bueno, en física no es así, pero supongamos que parten más o menos mitad y mitad de hombres y mujeres, pero en cada eslabón en que tú tienes que ir avanzando hasta llegar a ser directora de algún grupo de investigación o tener cierto estar ahí a la cabeza, al mando de algo, en cada uno de los eslabones que tú vas pasando, cada vez van quedando menos mujeres, hasta en el fondo en que termina siendo la única mujer en un grupo de investigación lleno de hombres. Y cuando ya esta figura, te falta ahora, estando en esa posición, te falta encontrar manos que quieran trabajar contigo, o sea, colegas y generalmente hombres, que crean en tu trabajo, que crean en lo que tú estás diciendo, que crean en que tu idea es buena, porque también a nosotros nos pasa mucho, y sobre todo yo creo a las mujeres en ciencia, que terminan cuestionando nuestro trabajo. O sea, a mí me ha pasado mucho, y a pesar de que ahora mi doctorado hace 10 años, pero a mí me siguen cuestionando o me siguen, si empiezo a colaborar con alguien, sigue apareciendo alguien en que me dice que hay otra persona que va a hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo yo, solo para asegurarse, no lo dicen obviamente con esas palabras, de que lo que tú estás haciendo está bien. O sea, como que para creer en ti tiene que haber un hombre haciendo lo mismo. ¿Ya? Eso me ha pasado muchas veces. Y ya las últimas veces que me ha pasado, para mí ha sido muy así, como al principio uno lo recibía, bueno, sí, puede ser una ayuda un poco más sumisa, pero ahora con los años para mí va siendo cada vez más de intentar enfrentar, y en el fondo al enfrentar también corres el riesgo de que esa otra, tu colega, esa persona con la que tú estás interesada en trabajar, se termine molestando, porque tú en el fondo le estás planteando que no estás de acuerdo con que ya pongan una figura masculina al lado tuyo a hacer exactamente lo mismo que tú estás haciendo, ¿ya? Entonces también hay harto cuestionamiento en el trabajo científico de las mujeres que ya lograron estar en alguna posición, que ya es difícil estar ahí. O sea, como que en el fondo, en vez de cuestionarte tanto de ellos, deberían como brindarte más apoyo, o sea, como para
que laboran permanezcan, tengan un sentimiento de persistencia, de seguir adelante, porque se puede. Entonces, ahí está toda esa maquinaria, ese juego que hace que en ciencia, en las áreas STEM, en física, por ejemplo, hayan tan poquitas mujeres. Para llegar a estar en la cabeza de ciertas cosas, las mujeres en todo ámbito necesitamos un triple esfuerzo para poder llegar ahí, porque precisamente pasamos por un camino de cuestionamiento. Y una vez que estamos en la cabeza, como decían mis compañeras, se nos exige y se nos pide aún más de lo que hemos hecho y aún más de lo que nosotras estamos proponiendo. Como dice Francisca, vamos a ver que lo que tú haces quizás está bien, en vez de aceptarlo como una propuesta ante algo que no está. A nosotras nos pasó, por ejemplo, con el tema de los cuerpos que estaban hablando. ¿Dónde están los cuerpos disidentes? ¿Por qué ustedes están hablando desde sus cuerpos hegemónicos de mujeres blancas? Y es como, hey, pero desde, y además nos empezamos a encontrar con nuevas preguntas que el feminismo venía trayendo, porque entre medio del proceso vino esta ola feminista de la que somos parte hasta ahora, el Mayo Feminista, a nosotras nos pilló entre medio del proceso. Entonces nos empezamos nosotras a cuestionar todas las preguntas, pero sí sentíamos mucho desde la exigencia, y es como, hey, este es mi cuerpo, esta es mi realidad, yo voy a hablar desde acá, y aún así tengo una cantidad de opresiones encima. No niego que hay otras personas que están más oprimidas que yo, pero para allá voy, digamos, como dame un tiempo, acepta mi propuesta, acepta lo que estoy viendo, lo que estoy haciendo, valóralo, acéptalo como una generación de conocimiento y avancemos juntos. Pero siempre está como el mirar desde atrás, como medio de brazos cruzados. Qué importante es lo que están planteando, porque claro, al parecer está por un lado como esta escala muy patriarcal de la que habla Francisca respecto como a un hombre que tiene que reconocer lo que la mujer está haciendo o hacer lo mismo para validarlo, pero también está el feministrómeno de cuán feminista uno es, si es tan feminista, si es más feminista o menos, o sea, como están esas dos cosas también como en juego, digamos. Me gustaría dar paso a las preguntas, así es que invito a todos los participantes de esta mesa a que puedan hacer preguntas, ya sea en el chat, o si no levantan la mano, espero ver sus manos. Voy a empezar leyendo una de Manuela Badilla, que plantea cómo el público y su reacción ha ido modificando la propia investigación. Depende mucho del tipo de público, por ejemplo, el público general versus el público especializado. Yo creo que en nuestro caso la interacción con el público ha sido fundamental para generar, por ejemplo, los materiales que nosotras hemos ido desarrollando, y por otro lado para ir definiendo nuestra autoría en relación a cómo nos gusta trabajar. Entonces, nuestro proceso, al abrirlo en distintos momentos a distintos públicos, se fue permeando de esas identidades un poco para transformar el propio contenido de lo que nosotras estábamos haciendo, para ir transformando nuestras preguntas. Por lo tanto, la agencia al público es súper importante hablando como desde nuestra investigación durante el proceso, y también al momento de concebir la puesta en escena, que digamos es parte del proyecto, como la obra en sí misma, porque nosotras también, como leyendo un poco este proceso que habíamos tenido, proponíamos en la obra que el público tuviese una agencia, tuviese una respuesta concreta y modificar el final de la obra. Entonces, en ese sentido, también lo que el público decidía modificaba lo que iba a pasar, pero ahí era como un poquito más general, digamos, no tan acotado específicamente a los grupos a los cuales nosotros dirigimos estos momentos de la investigación. Y sí, yo creo que en ese sentido hemos vivenciado eso, y también nosotras estamos tratando de ir como ahondando en ese sentido, cómo podemos hacer más parte de la audiencia durante el proceso. Siento que nuestras próximas ideas y proyectos que tenemos también se piensen un poquito hacia allá. ¿Cómo la gente le puede dar forma a esto? Y hablar concretamente de eso ya, como cómo la gente puede crear una obra de teatro, puede crear un personaje, por ejemplo, qué sé yo. Entonces, en ese sentido yo creo que de todas maneras sí,
El público va modificando el contenido de nuestro proceso, lo influencia, lo nutre de cosas distintas, de otras preguntas, y nos abre posibilidades. Y en la línea de lo que estaba planteando Valentina, es súper concreto en nuestro proyecto el aporte y cómo transforma la agencia de los espectadores nuestra investigación. Porque a partir de las propias, estos devs o ejercicios escénicos que nosotras planteamos, también rescatamos de esas instancias temáticas que les pueden interesar a las personas que están participando, porque muchas veces tienen que escribir cosas sobre los cuerpos de los personajes o de las performers. De hecho, hay un personaje que nace para la obra final a partir de esta investigación, que es el personaje de etiquetas. Es un personaje que está lleno de etiquetas y está lleno de escritos, lleno de papelitos que fueron recopilados de toda la investigación, armamos este personaje. Y son etiquetas que nos pusieron a nosotras en una instancia, en un ejercicio, que nos decían cómo éramos, cuáles eran nuestras características, etcétera. Después otras etiquetas en donde la gente escribía con lo que se había quedado de Mileva Maric después de toda esta performance, y toda esa información nosotros construimos un personaje, al final ya en la obra final que hicimos. Entonces se va modificando totalmente. Y en relación a que si depende del tipo de público, yo creo que obviamente siempre va a depender de los espectadores la recepción, porque fue mucha gente vinculada al mundo de la ciencia, y también ellos nos ayudaron a poder entender la obra de Mileva. Nosotras primero estábamos muy enmarcadas en el reconocimiento de Mileva como figura, como heroína, pero eso se fue transformando también hacia repensar el trabajo y el aporte científico que ella también hizo, y lo importante que era su trabajo, no solo su imagen. Entonces, esta retroalimentación con ellos era muy concreta cómo se iba transformando. De hecho, se transformó desde lo individual, que éramos nosotras tres solas trabajando en performance, hacia la masa. Hemos trabajado en la obra final, tiene casi 20 personas participando, y también hemos trabajado con adultas mayores. Entonces, es algo que se ha diversificado a partir de este contacto y este constante hacer. Bueno, respecto desde la parte científica también, o sea, como que el público, que serían nuestros pares, los que toman nuestros trabajos, también van cambiando un poco el camino por los que uno va tomando en los próximos proyectos. Entonces, sí, y ahí esto en ciencia está súper medido con en términos de las referencias que uno reciba sobre los trabajos, ¿cierto? Entonces, eso es mucho más medible para nosotros que para ustedes, en el sentido en que nuestro trabajo nosotros podemos saber si está resultando ser interesante para otros, tanto público general como especializado, con el número de citas, el número de lecturas que nosotros vamos recibiendo de nuestro trabajo, y yo creo que eso claramente va afectando entonces los caminos que después uno va tomando. Entonces, si es que en este trabajo tú puedes estar haciendo varios trabajos a la vez, pero uno de ellos está recibiendo mucho más cita, entonces claramente tú vas a ir y le vas a dar una nueva vuelta a ese, al que está haciendo, ¿cierto?, está recibiendo mejor recepción de tus pares, en nuestro caso. En nuestro caso, no es tanto que el público general, supongo el público que está fuera de la ciencia, el que puede de alguna forma modificar nuestro trabajo. Si uno lo piensa así, digamos, lo únicos que podrían cambiar el camino de nuestro trabajo y que estén fuera de la ciencia serían el presidente de la República, o sea, serían los que deciden en el fondo los fondos que van a destinar a ciertas áreas. Ellos podrían modificar de cierta forma dónde yo quiero ir, porque si él dice, ¿sabes qué? Ya física, biofísica ya no es interesante y vamos a poner pura plata en física relativa, no sé, entonces eventualmente muchas personas de ciencia van a migrar a esa área porque la otra ya no está recibiendo los fondos o la mirada desde el público fuera de la ciencia. Pero dentro, el público especializado también determina, él sí que también, ellos determinan fuerte un poco hacia dónde. Que sí, que importante la conversación sobre la recepción en el fondo, y cómo aquí tal vez hay una diferencia tan crucial, porque si bien en la ciencia hay como parámetros y son más medibles respecto al factor de impacto o de las citas, qué sé yo,
Muchas veces se piensa que la investigación artística también tiene que responder a esos parámetros. Entonces se pide a la investigación artística, por ejemplo, parámetros cuantificables como la cantidad de público. Si son 3.000 personas o lo vieron 100 personas, pero claramente aquí hay una diferencia sustancial, que en términos de las artes es más difícil, como decía Francisca, como cuantificar, y claramente la cuantificación solo en términos de audiencia no es un parámetro muy atingente o pertinente, digamos, para la investigación artística. Y aquí me voy a leer un comentario que tenemos y luego voy a darle la palabra a Romy Caroco, que había levantado la mano, pero que el comentario viene de Usach, no sé quién será, pero dice: muchas gracias, muy interesantes las analogías entre la investigación artística y científica. Es muy terrible que tanto en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación los recursos para investigación se han reducido. La ministra y ministro de estas carteras deberían plantearse como tarea primordial defender el aumento de presupuesto de sus ministerios. De no cumplir con esta misión deberían renunciar. Y qué importante en el fondo justamente como el desafío que se han manifestado en las dos áreas respecto al financiamiento estatal, que es lo que en todos los países del mundo permite que se desarrolle la ciencia o la investigación en artes o en ciencias. Entonces le doy la palabra a Romy. No sé si está por ahí. Hola, ¿me escucho bien? Sí. Hola. Bueno, en relación a las diferencias que existen entre la ciencia y el arte en términos de metodología y de investigación, me gustaría saber cuál es la opinión de Francisca y de las chicas también, las codirectoras, en relación a la subjetividad dentro de los procesos de investigación. Yo soy bailarina, soy artista, y uno como artista tiene súper clara cuál es el rol de la subjetividad dentro del proceso de creación de la obra. Y también uno como artista tiene quizás un arquetipo, una idea de qué pasa con la subjetividad dentro del proceso científico. Entonces, quisiera que Francisca y también las chiquillas pudieran hablar sobre la subjetividad, cómo de repente uno puede tener apego hacia una idea, o cómo también la obra se va desarrollando, y a medida que se va desarrollando también a nosotros como sujetos o como artistas nos van pasando cosas. A mí me gustaría saber si dentro de la ciencia existe esta subjetividad, o más bien esta idea que tenemos de la ciencia, que es como objetiva, y que Francisca, por ejemplo, científica, no se apega tanto a su objeto de estudio, o realmente no es tan así. Entonces me gustaría que hablara ahí un poquito Francisca y también las chicas en relación a ese tema. Sí, súper interesante la pregunta. Mira, yo creo que sí existe un apego obviamente hacia nuestros trabajos, porque en el fondo son cosas en los que uno ha invertido mucho tiempo. Entonces, también el proceso, digamos, de investigación, y sobre todo el proceso que después lleva a una publicación, son procesos en que hay mucha ansiedad de por medio. No por eso la mayoría de las personas que están en doctorado terminan con depresión, terminan así enfermos, porque son procesos en que tú estás siendo cuestionado, son procesos difíciles, son procesos en que yo creo que también pasa quizás mucho más en los experimentos, en que si tú partiste con una idea, como que tú tienes fe en que eso va a resultar, y puede ser que estés mucho tiempo ahí y ya no resultó, pero les cuesta dejarlo ir, les cuesta, porque quizás también hay una parte ahí subjetiva fuerte, como tú indicas, de no querer dejar ir alguna cosa que no está funcionando, que en el fondo tú quieres verlo tener éxito, y puede también pasar con algún trabajo con el que tú partas, y que en el fondo todos te pueden estar diciendo eso, sabéis que no es interesante, que generalmente puede empezar a pasar cuando tú ya estás en el proceso en que quieres publicarlo y te van rechazando de distintas revistas científicas. Yo creo que sí, pues uno termina, los procesos en ciencias tienen mucho de amor y odio, o sea, también pasa mucho que en algún punto tú ya no quieres, no sé si pasará en el arte, pero no quieres saber nada más sobre eso, o sea, como que ya invertiste tanto tiempo, te hizo sufrir tanto ese proceso de sacar ese trabajo adelante, que en el fondo ya cuando estás en la parte en que tienes que defenderlo, es como, no quiero ya defenderlo, así como ya una cosa que claro, que te afecta, y sí, yo creo que todo el público tiene esa mirada de las ciencias bien fría,
bien ordenada, bien como exacta, pero no es así, pues, o sea, son procesos bien caóticos entre medio y lleno obviamente de sentimientos, de frustraciones y de otras cosas. A nosotras nos pasa igual. Es un camino muy similar y obviamente también, ya que estábamos hablando de las condiciones de producción y de cómo no hay quien avale estas investigaciones, somos nosotros con nuestro cuerpecito, con nuestra subjetividad, las que sostenemos los proyectos. Y depende 100% de las voluntades de las personas involucradas. Quizás en este caso la particularidad es que no es una persona, no es una subjetividad, sino que está ampliada y se forma una entidad de tres, digamos. Pero totalmente, a nosotras nos pasó que entre medio de las funciones llegó la revuelta y nos quedamos ahí con las funciones truncadas. Después de todos estos años de trabajo, o sea, no tantos años, casi 2, pero íbamos a llegar a este proceso que si bien sabemos que no es solamente un resultado de todo el proceso de investigación, pero sin duda igual era una etapa de socializar nuestro proyecto súper importante. Y nos vimos truncados por algo que era más grande que nosotras. Y ahí viene el soltar el apego y repensarse. Nosotras actualmente estamos trabajando en un documental que aúna todo el proceso que tuvimos. También hicimos una acción virtual para que colaborativamente mujeres invitadas pudieran responder una carta de mandamientos que recibió Mileva. Y eso también sucedió en pandemia, entonces después de la revuelta viene la pandemia, donde tampoco se puede retomar la obra, y si bien emocionalmente genera quiebres, obviamente genera frustración. Hay una lucha por repensarse y por decir, ya, todo este trabajo hay que buscarle otra forma, hay que buscarle otro camino para poder seguir sosteniéndolo. Muchas gracias. Natalia, parece que tienes una pregunta. Sí, vamos a cerrar, o sea, esta va a ser la última pregunta y luego cerramos esta conversación que daría para horas, porque está de verdad muy interesante, pero vamos a ir cerrando. Natalia. Hola, hola a todos. Primero quiero felicitarlas a todas por el trabajo que están realizando, es un trabajo muy, muy importante. Y les quiero compartir que en mi caso, yo como Natalia, como mujer, vivo el feminismo y estoy viviendo el feminismo a diario como un proceso para mí de deconstrucción en mi propia cotidianidad. Así que cuando ustedes hablan de que este mundo estaba partiendo desde el preguntarse, desde el interiorizarse, me está sucediendo lo mismo, o sea, comparto esta idea con ustedes. Y lo segundo también es que también me estoy interiorizando y estos tres temas son para mí fascinantes y se unen con lo que a mí me interesa, que es el feminismo, la investigación y el arte. Ahí hay una unión súper importante que ustedes lograron hacer hoy y lo quiero compartir eso y nuevamente felicitarlas por eso. Y lo segundo, bueno, también me parece hermoso que hayan logrado desde su investigación, desde estudiar un proceso social de desvalorización, como es el caso de esta mujer, y haberlo transformado en un proceso de valorización, ¿sí? Entregarle un valor. Eso me parece también muy, muy, muy importante de poder compartirlo. Y lo tercero, yo trabajo como trabajadora social, entonces me llevo hoy, porque no lo sabía y me lo llevo ahora con un valor también, que es de qué manera nosotros como trabajadores sociales, vamos a ir recogiendo y modelando valores y entregando esto y trabajando desde ir transformando estas realidades en conjunto, ¿sí? De manera colectiva y de manera colaborativa.
y que también está relacionado como las mujeres trabajan, es cierto. Eso también me ha sucedido en mi rubro como trabajadora social, darme cuenta de esto, al trabajar y compartir con otros hombres. Y bueno, creo que ahí está el desafío de todo este proceso constituyente chileno que estamos en estos momentos, que nos está desafiando de qué forma podemos ir trabajando de manera colectiva y colaborativa. Así que eso, me voy muy contenta, estoy muy contenta y vamos por todo porque las cosas están cambiando. Buena. Gracias por Muchas tus gracias. palabras. Sí, gracias Natalia, muchas gracias. Y bueno, qué mejor que cerrar con con el comentario de Natalia y también pensar en el proceso constituyente como una oportunidad y de poner en el centro también estas instancias y estas distintas modalidades de generación de conocimiento y de exigir y demandar que la infraestructura estatal no solo financie, sino que posibilite, apoye, bueno, y también financie, obviamente, pero como que permita que se hagan este tipo de investigaciones, ya sea en las artes y como en la ciencia. Y lo importante que es también que las autoridades que están a las cabezas de estos ministerios estén al tanto de lo que significa investigar, de cómo se hace, de cuáles son las metodologías, cuáles son las preguntas y sobre todo de la relevancia que tiene la generación de conocimiento en el ámbito de las artes y de la ciencia, cosa que lamentablemente parece no ser el caso en nuestras autoridades actuales que, a juzgar por sus actos, parecieran no necesariamente comprender la relevancia y la importancia que tiene esto para nuestro país. Así es que quisiera agradecerles a Melissa, a Cecilia, a Valentina y a Francisca. Ha estado muy interesante, muy entretenido además. Y bueno, en el chat hay muchos agradecimientos y muchas felicitaciones, así es que para ustedes y nos veremos a la próxima. Yo.